Bienvenidos al programa número 79 de Economía en Breve, correspondiente al 11 de junio del 2018. Yo soy Mario Correa y tengo el gusto de poder compartir con ustedes algunos comentarios sobre la marcha de la economía. Muy interesante se puso el entorno económico global y de hecho complicado con la realización de la cumbre del Grupo de los 7, compuesto por Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y Canadá. Previo a la cumbre se habían reunido los ministros de finanzas de estos países criticando la aplicación de los aranceles al acero y aluminio por parte de Estados Unidos y señalando que la cooperación y colaboración se había puesto en riesgo por las acciones comerciales realizadas. También trascendió en los medios que el presidente Emmanuel Macron, quien es uno de los líderes considerados más cercanos en lo personal a Trump, lo llamó para comentar el tema de los aranceles, criticando la decisión, lo que desde luego no fue bien recibido por Trump en lo que se considera una muy mala llamada telefónica. Antes de la reunión había una gran expectación, ya que era evidente que el resto de los países se oponían a la postura del gobierno estadounidense e incluso estaban dispuestos a firmar algún acuerdo sin incluir a Estados Unidos. Justo antes de iniciar su viaje hacia la reunión, Trump comenzó a mover el tablero, fiel a su estilo y a pesar de muchos consejos en contra, al pedir que se incluyera nuevamente a Rusia para restablecer en esta reunión el grupo de los 8. Y en lo que resultó completamente inesperado, Trump dio un giro radical en las discusiones al proponer un libre comercio total, sin tarifas, sin barreras y sin subsidios. ¡Wow! O como en México decimos, ¡órale! ¿Cómo entender el comentario de Trump? Si efectivamente está buscando transitar hacia un libre comercio total en el hemisferio occidental, entonces estaría abriendo la puerta para una mayor integración económica, lo que además de generar enormes beneficios para los países involucrados, es el camino que deberíamos tomar para construir una mejor humanidad. Pero el camino para ello es muy complejo, ya que habría que trazar una hoja de ruta muy clara que salvara una gran cantidad de obstáculos, causando fuertes movimientos económicos y políticos al interior de los países y afectando múltiples intereses muy poderosos. Me da la impresión que la propuesta de Trump es simplemente una bravata para que lo dejen de cuestionar por sus aranceles, pero habría que tomarle la palabra, al menos para comenzar a discutir cómo sería posible transitar hacia ese objetivo de comercio verdaderamente libre. Posteriormente, se emitió el comunicado del Grupo de los 7 con el acuerdo en principio de todos sus integrantes, que en uno de sus puntos importantes dice que subrayamos el papel crucial de un sistema de comercio internacional basado en reglas y continuamos luchando contra el proteccionismo. Y ya después, al parecer cuando iba volando hacia Singapur para su encuentro con el líder norcoreano, Trump otra vez agita las cosas, emitió un par de tweets diciendo que el primer ministro canadiense era muy deshonesto y débil y dando órdenes a sus representantes de no respaldar el comunicado, advirtiendo que buscarán aplicar tarifas a los automóviles importados que inundan el mercado de Estados Unidos. Doble órale. Se complica el panorama económico global, ya que todo parece indicar que Trump está buscando algún pretexto para aplicar más medidas proteccionistas. Por cierto, hay que tener en cuenta que en Estados Unidos hay mucha gente preocupada y en contra de las acciones que está emprendiendo el presidente Trump, incluso dentro de los republicanos. El senador republicano Bob Corker introdujo en la semana una propuesta para limitar la capacidad de Trump para imponer tarifas con el argumento de la seguridad nacional, que requeriría una mayoría calificada para resistir un posible veto presidencial, pero es un síntoma del desacuerdo que están generando al interior de Estados Unidos las acciones de Trump. Incluso se dijo en los medios que Trump llamó por teléfono a Corker para que no metiera su iniciativa y el senador, después de más de media hora de discusión, terminó colgándole el teléfono al presidente. Hablando del Tratado de Libre Comercio con México, Estados Unidos y Canadá, Trump volvió a insistir que tendría que modificarse radicalmente o se negociarían acuerdos por separado entre los países, repitiendo que uno de estos cambios debe ser la cláusula de expiración automática cada 5 años, la cláusula 11. Una de las razones por las cuales nuestro tipo de cambio está nuevamente bajo presión, alcanzando niveles cercanos a los 20.50 pesos por dólar, como podemos ver en nuestra gráfica, es la mayor probabilidad de que Trump en uno de sus arranques
termine el tratado para poder renegociar por separado con México y Canadá, lo que tendría consecuencias muy negativas para los tres países. Siguiendo ya con el repaso de los mercados financieros, los principales mercados accionarios registraron en la semana una ganancia promedio de 0.51%. Nuestra bolsa de valores presentó una ganancia de 2.06% en la semana, contrastando fuertemente con el comportamiento mostrado por el tipo de cambio. Las tasas de interés de largo plazo en México continuaron aumentando, aunque con algunos vaivenes, como puede verse en la línea verde de nuestra gráfica acostumbrada. Pasando a los indicadores de la semana, en México la confianza del consumidor repuntó en el mes de mayo, como puede verse en las barritas de esta gráfica, en la última que vemos ahí. El consumo privado del mercado interior registró un crecimiento de 1.3% real anual en el mes de marzo, lo que se ve como una desaceleración en nuestra gráfica, pero hay que notar que los meses de marzo y abril de este año tendrán una estacionalidad muy fuerte y difícil de filtrar con precisión, debido al efecto de la Semana Santa, que en marzo de este año tuvo menos días laborables. Por eso hay que tomar las cifras de estos 2 meses con la debida cautela. En esta siguiente gráfica presentamos el mismo indicador del consumo interno, pero con las cifras desestacionalizadas del INEGI, que muestran una lectura muy diferente, con un fuerte repunte de 4.6% a tasa anual. Nuevamente hay que tomar las cifras con cautela. La inversión fija bruta registró durante marzo una contracción de 4.1% real anual, afectada por la estacionalidad que ya comentamos, y en la gráfica podemos ver en azul oscuro los vaivenes que ha presentado en los meses de marzo de este año y los anteriores. La inflación del mes de mayo fue negativa en 0.16% y alcanzó una tasa anual de 4.51%, como podemos ver en este cuadro del INEGI. Es usual que en mayo tengamos una inflación negativa por la baja en las tarifas eléctricas, que al entrar en vigor la temporada de verano en algunas ciudades del país. Sin embargo, como pueden ver en este cuadro, en este año la reducción fue bastante menor a la observada en los años previos. En este siguiente cuadro pueden ver los componentes con mayor incidencia en la inflación del mes, y desde luego las tarifas eléctricas bajaron de forma sustancial, pero su impacto fue disminuido por los incrementos observados en el gas doméstico LP y la gasolina magna de bajo octanaje. Regresando al cuadro anterior, podemos ver que el componente de servicio subyacente creció un poco más al observado en años anteriores, especialmente en el renglón de otros servicios, lo que puede ser una señal de que todavía hay por ahí algunas presiones inmersas en el comportamiento de los precios. En la semana que inicia tendremos en el entorno global, desde luego, las repercusiones a lo ocurrido en la cumbre del G7. Vamos a ver cómo reaccionan los países y si sigue esta escalada proteccionista. En Estados Unidos destaca la decisión de política monetaria de la Reserva Federal, para la que se espera un incremento en su tasa de interés de referencia, y los mercados estarán muy atentos tanto a los pronósticos que en esta ocasión presentará la Reserva Federal, como a la conferencia de prensa de su presidente, el señor Jerome Powell. Veo muy probable, por cierto, que los medios le pregunten al señor Powell su opinión respecto a los aranceles impuestos por el gobierno de Trump y su actitud proteccionista, especialmente por las implicaciones que podría tener para las perspectivas de crecimiento global y para los mercados financieros. Habrá que ver qué responde, ya que es muy difícil desde el punto de vista teórico y conceptual que la Fed respalde las acciones de Trump, pero Powell fue nombrado justo por el presidente Trump. Nada fácil la tiene el señor Powell y estaremos atentos a lo que dice. También tendremos datos de inflación al consumidor, ventas minoristas y producción industrial en Estados Unidos, todos estos del mes de mayo. En México tendremos básicamente los datos de la producción industrial del mes de abril, que nuevamente estará sujeta a una gran estacionalidad, seguramente vendrá un repunte, y el tercer y último debate programado entre los candidatos a la presidencia de la República ya en la recta final previo a las elecciones. Y con esto concluimos este programa número 79 de Economía en Breve, con la invitación usual a que se suscriban al canal, si les gustó y les pareció útil el video, que le den like y que lo compartan entre aquellos a los cuales también les puede ser de utilidad. Muchas gracias.